Ok, empezamos. Entonces, en esta noche de aprendizaje. Ya. Recibo un cordial saludo por parte de Academia Debate y Sociedad en esta segunda promoción del curso Protección Integral de la Niñez y Adolescencia evaluado con 32 horas por la Secretaría Técnica de Cualificación Profesional del Ministerio de Trabajo. Bienvenidos a esta capacitación que tiene como objetivo fomentar una formación continua a estudiantes y a profesionales de nuestro país. En este tercer día contamos con el doctor Jefferson Ibarra, quien impartirá la clase de Derecho Penal en el contexto de protección integral a niños y adolescentes. Para referirme a nuestro invitado, el doctor Jefferson Ibarra, cuenta con una amplia experiencia en donde ha sido abogado de los tribunales del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador. También es magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Técnica Particular de Loja, es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar también, y es concursante a doctorado por la Universidad Católica de Argentina. Les recuerdo que esta clase está siendo grabada para poder enviar los aportes posteriores una vez que haya sido acabada, para uso de estudios de ustedes mismos. Además, quedan abiertos para formular cualquier tipo de pregunta al final de la intervención del doctor y por lo que estaré pendiente a los participantes que levanten la mano para darles la palabra. Sin nada más que agregar, disfruten al máximo de esta intervención que creo que tiene bastante para nosotros, de los cuales aprender, y doctor Ibarra tiene la palabra en esta clase. Muchísimas gracias, les agradezco. Buenas noches con todos. Eh, bueno, vamos a empezar con esta charla respecto de lo que son los delitos contra los niños, niñas y adolescentes. Venía pensando respecto de este tema y como quiero partir es sobre todo del diseño constitucional, cómo constitucionalmente nos ha permitido dar una transformación también al derecho penal. ¿Por qué les digo esto? Porque desde el paradigma constitucional, con la Constitución del 2008, se implementa ya una protección a bienes jurídicos protegidos y entonces entendemos respecto de aquello que la Constitución va cuidando ciertos principios que han sido recogidos dentro del derecho natural, luego del derecho positivo, luego de los derechos fundamentales, y entonces eso nos ha permitido también realizar una correcta adecuación jurídica y una correcta interpretación también de lo que los tratados y convenios internacionales quieren dentro del ordenamiento interno. Entonces, ¿por qué es importante esto de el abordaje de los delitos contra los niños, niñas y adolescentes? Principalmente, el diseño constitucional dentro del artículo 45 nos habla respecto de cuáles son las obligaciones del Estado frente a este grupo humano. Entonces dice que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, además de los específicos a su edad. El Estado, dice, reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Entonces también habla de que las niñas, niñas y adolescentes tienen el derecho a la libertad física, psicológica, a su identidad, nombre, ciudadanía, a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, el deporte y la recreación, y entre otros. He decidido partir desde esto porque esto nos lleva respecto de ya el diseño del diseño penal como tal. Entonces, antes de la emisión del Código Orgánico Integral Penal, voy a empezar por conceptos básicos. Antes de la emisión del Código Orgánico Integral Penal, no se tenía establecido un concepto de víctima como se lo tiene ahora. Más bien, este concepto se lo trae desde lo que es el Código Orgánico Integral Penal y se lo trae ya estableciéndolo como un sujeto procesal. Este sujeto procesal que está establecido en el artículo 439 del Código Orgánico Integral Penal y que habla sobre la existencia de la víctima. Entonces, en el artículo 441 de esta normativa, nos establece que las víctimas son las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos
que de forma individual o colectiva hayan sufrido algún daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de una infracción. Y en razón de aquello también nos extiende dentro de este articulado que las víctimas son la o el cónyuge, pareja en unión libre, incluso en parejas del mismo sexo, ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad de las personas señaladas en el artículo anterior. Y además de aquello también nos indica de que quienes comportan el hogar de la persona agresora o agredida en casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, integridad personal o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Es decir, tenemos bajo estas circunstancias un análisis respecto de la víctima directa como tal, es decir, a quien se le ha realizado algún tipo de agresión o se le ha transgredido algún tipo de bien jurídico protegido, y también las víctimas indirectas, es decir, las personas que de una u otra forma han sido afectadas por el cometimiento de una infracción. El diseño también, y conforme ha sido recogido dentro del Código Orgánico Integral Penal, ha establecido que las víctimas tengan derechos, y entre sus derechos establecidos en el artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal, evidentemente está el poder proponer una acusación particular, el de no participar dentro del proceso penal, inclusive el de no comparecer a ninguna etapa procesal, ni tampoco a rendir algún tipo de declaración como tal. Además de que a través de los estamentos públicos, como lo sería la Fiscalía, el órgano jurisdiccional, pues se debería también, entre sus derechos, protegerlos, darles mecanismos de protección, en este caso medidas de protección, medidas cautelares que sean en beneficio de ellos, a fin de poder precautelar tanto el derecho a la integridad física, psicológica, sexual, y así también el resguardo respecto de su intimidad, su seguridad, así también de los familiares que forman parte del núcleo familiar, inclusive el de ingresarles en el programa de víctimas y testigos, que es una herramienta fundamental para cuando queremos protegerles de una forma diferenciada respecto de otras víctimas. ¿Por qué? Porque dentro del sistema de protección de víctimas y testigos tenemos equipos técnicos que les dan soporte respecto de las soportes psicológicos, de trabajo social respecto de las vulnerabilidades que pueden ser objetos este grupo humano. Entonces, de esta forma, establecido el marco legal que ha establecido el legislador a través de la emisión del Código Orgánico Integral Penal, también es importante abordarlo dentro de lo que establecen los organismos internacionales, principalmente respecto de la Declaración de los Principios Fundamentales de la Justicia para Víctimas de Delitos y Abusos del Poder. Dentro de esta conceptualización, esta definición que ha establecido esta declaración emitida en el año de 1985 por parte de las Organizaciones de Naciones Unidas, nos indica de que las personas que individualmente o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente de los Estados miembros, incluidos los que proscribe el abuso de poder. Y entonces establece que entre las víctimas incluye a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa o con las personas que hayan sufrido daños al interior para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Y así también la Carta Iberoamericana de Derechos Humanos de las Víctimas, dictada en Argentina en la Cumbre Judicial Iberoamericana en el año 2012, lo conceptualiza a la víctima como toda persona física que haya sido indiciariamente afectada en sus derechos por una conducta delictiva, particularmente aquellas que hayan sufrido violencia ocasionada por una acción u omisión que constituya infracción penal o hecho ilícito, sea física o psicológica, como sufrimiento moral y el perjuicio económico. Entonces, en razón de aquello, tenemos ya
establecidos de qué es una víctima dentro de el diseño tanto del Código Orgánico Integral Penal, así también dentro del diseño de lo que es los estamentos ya supranacionales, como son los organismos internacionales. Debemos también entender a quién se considera niña, niño y adolescente, y entonces, si partimos también de lo que establece la Convención del Niño, en su artículo primero dice que para efectos de la Convención se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado la mayoría de edad. Interesante este concepto porque lo que nos dice es que los niños son considerados todos menores de 18 años. El diseño dentro del Código de la Niñez y Adolescencia establece en su artículo 2 como sujetos de protegidos que respecto de la norma, que las normas del presente código son aplicables a todo ser humano desde su concepción hasta que cumpla 18 años de edad. Por excepción, protege a personas que hayan cumplido dicha edad en los casos expresamente contemplados en el código. Así también el artículo ya 4 es más específico respecto de la definición de lo que es un niño, niña y adolescente, y entonces establece que el niño o niña es una persona que no haya cumplido 12 años de edad, y el adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 a 18 años. Es decir, ya establece ya la distinción. Esto es razón inclusive ya en el plano legal respecto de las obligaciones que tienen los niñas y las obligaciones que tendrían ya los adolescentes frente a la punibilidad en cuanto al cometimiento de un delito. Sin embargo, como esta es una charla respecto de los niños, niñas y adolescentes siendo objeto de delitos, pues entendemos de que el marco de protección está para las personas que desde su concepción hasta que cumplan los 18 años están protegidos tanto por la ley como por la Convención del Niño. Y entonces, ya adentrándonos en lo que es la problemática de los niñas, niños y adolescentes como víctimas, entendemos de que hay una infinidad de tipos de delitos que podrían recaer sobre ellos como sujeto pasivos de la infracción. Entonces, entendemos dentro de este diseño que existen delitos como el abuso, la explotación sexual, la trata, los trabajos forzados, el rapto. Estos son algunos de los peligros a los que se enfrentan los niños y niñas de todo el mundo. Y en razón de aquello, estadísticamente, lo que se puede ver es que existe tanto delitos dentro del núcleo familiar como delitos fuera del núcleo familiar. Una de las informaciones que se pudo recoger a través de una línea de tiempo desde el año 2018 hasta el año 2023 por parte de la Defensoría del Pueblo, se establece de que en contra de los niños y adolescentes existen aproximadamente 52,000 denuncias, esto por delitos dentro del núcleo familiar. Principalmente tiene que ver con los delitos de libertad sexual, con los delitos de trabajos forzados, por ejemplo, que se les incluye para realizar actividades físicas. Y lo preocupante de estos datos de las 52,000 denuncias, más allá de ser un número voluminoso como tal, lo preocupante es que simplemente se han resuelto 2,500 denuncias desde el año 2018 hasta el año 2023, siendo estas con sentencia ejecutoriada. Principalmente se recoge que dentro de estas denuncias lo que existe es un gran número de delitos como la violación, como el abuso sexual, como la violencia psicológica, y que lo preocupante de todo esto es la desbordante violencia que existe dentro del núcleo familiar. Al respecto, también se hace una crítica respecto de cómo la sociedad, el Estado, perdón, responde ante esta problemática. Y es que si nosotros nos ponemos a pensar respecto ya de los datos estadísticos en cuanto a la violencia que existe en contra de los niños y adolescentes, nos damos cuenta que es exponencial, es decir, existe un crecimiento vertiginoso y no existe de cierta manera una reducción en cuanto a que sí se presenten denuncias. Esto
ya analizándolo de una forma más sociológica, podríamos entenderlo como que no es un problema del diseño legal ni constitucional, sino más bien como una falta de una política pública que permita dar solución a este tipo de problemática. ¿Por qué? Porque dentro del Ecuador como tal existe un populismo penal, y al existir un populismo penal, la norma no está... no se realiza conforme la necesidad respecto ya de las circunstancias en las que van surgiendo este tipo de delitos en contra de los niños y adolescentes, sino más bien lo que se hace es solventar de cierta forma creando normativa, pero sin establecerse cuáles son las razones o qué es lo que está generando más violencia dentro del núcleo familiar. Entonces, retrotrayéndome nuevamente al inicio respecto de lo que se explicaba el diseño constitucional, el Estado tiene una garantía sobre los niños y adolescentes. ¿En dónde está fallando el Estado respecto ya de proteger estos derechos respecto de los niños y adolescentes? Entonces entendemos respecto de aquello de que puede ser por falta de trabajo, puede ser por falta de oportunidades, en definitiva, dentro de poder acceder a la educación, el poder acceder a la salud. Entonces, todas estas cosas, todas estas limitaciones, lo que hacen es de que se viva dentro de una sociedad más violenta, lo cual repercute en las acciones que se realizan sobre los niños, niñas y adolescentes. Eso como parte de los delitos que tienen que ver contra los niños, niñas y adolescentes al interior de un núcleo familiar. Ahora, también dentro dentro ya de las estructuras y de lo que se ha podido observar en cuanto a cómo los niños y adolescentes han sido reclutados en la última década, esto para formar parte ya del crimen organizado, en unos casos, en otros casos, crímenes a medio local, pues entendemos de que con frecuencia, principalmente, se los utiliza esto para cometer delitos relacionados con el narcotráfico, dentro del narcotráfico, el microtráfico, esto a través del consumo, inclusive la adicción, y luego pues reclutándolos para que sean estas personas las que trafiquen, vendan, pongan a la comercialización sustancias que son prohibidas. Esto también nos lleva a un pensamiento respecto de que dentro del reclutamiento como tal, no solo está el narcotráfico como tal, hablando ya del microtráfico, sino también respecto del tráfico de migrantes que está asociado con las situaciones de abuso, violencia, explotaciones ejercidas por las personas que realizan esto denominado como coyoterismo, la trata de personas con fines de explotación laboral, la trata y explotación, entre ellas el turismo sexual, la pornografía infantil, la utilización de las niñas y niños y adolescentes en la prostitución. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a analizar de forma ya más amplia, no solo respecto de lo que sucede en el núcleo familiar, sino de lo que sucede ya dentro de la sociedad, un tema más complejo, entendemos de que este grupo vulnerable está últimamente siendo sujeto de forma más reiterada, esto dada la descomposición social. Por eso es que para cualquiera es visible cuando sale a las calles, por ejemplo, las personas que están en situación de calle, en situación de tránsito por el país, podemos ver que se utiliza a niños esto con la finalidad de poder recibir algún tipo de dádiva y que de cierta forma lo que ha creado es un círculo esto de explotación más bien, una explotación inclusive que podríamos tipificarle dentro de el delito de trata de personas, esto en razón de la explotación laboral que se realiza sobre estos niños. Esto también es importante analizarlo y contextualizarlo porque no solo el Estado como tal está preocupado respecto de este tipo de particularidades, sino los organismos internacionales como tal. Por ejemplo, había un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que habla respecto de cómo se cometen los delitos contra los niños, niñas y adolescentes dentro de Latinoamérica.
Los datos son preocupantes. ¿Por qué? Porque la pobreza nos ha llevado, de cierta forma, a justificar este tipo de explotación laboral, por ejemplo, en contra de los niños, niñas y adolescentes. No solo eso, sino además de tratar de justificarlo, también nos hemos vuelto, de cierta forma, hemos estigmatizado a esta población, dado de que esta facilidad de reclutamiento permite que, por ejemplo, las personas que viven en situación de pobreza, de calle, que forman parte de las periferias de la ciudad, sean también mal vistos y de cierta forma también recaiga lo que dentro de la dogmática penal en algún momento se estableció por Jacobs respecto del derecho penal del enemigo. Entonces tenemos ya ciertas discriminaciones o ciertos sesgos respecto de cierta población y dentro de esta cierta población de los niños y adolescentes que forman parte de esta población, que la criminología lo ha establecido como las personas que no se encuentran alineadas socialmente y que forman parte de los cinturones de pobreza, por ejemplo. En razón de aquello, tenemos estas dos desventajas. La primera, la pobreza, y la otra también respecto ya de la el estigma que tienen socialmente este grupo de personas. Por eso es importante cuando se aborda esta problemática, tratarla desde lo más complementario y socialmente posible. Entonces, cuando analiza también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos habla respecto del creciente número de bandas y más allá de las bandas, las estructuras criminales como tal. Por ejemplo, dentro del Ecuador se ha determinado como grupos GDO, esto respecto de los grupos de delincuencia organizada, y que dentro de estos grupos de delincuencia organizada es visible y es palpable que se utiliza esto a los menores de edad con la finalidad de que realicen el tráfico de drogas, por ejemplo, el tráfico de armas, el poder realizar la explotación sexual dentro ya de los delitos contra la trata de personas, el poder realizar también las actividades de pornografía infantil como parte de estos grupos criminales, inclusive la migración ilegal, que lo que hace es poner en situación de vulnerabilidad a este grupo de personas. Y entonces, de forma ya más completa, es visible esta parte en la que los niños, niñas y adolescentes han estado siempre en un estado de vulnerabilidad. Lo hacen dentro del hogar como tal, dentro del núcleo familiar, y lo hacen también dentro de las estructuras estatales en las cuales, tanto en el hogar, en el núcleo familiar, tanto en la sociedad, pues no se ha encontrado una solución, y que esto, como se lo indicó, está en un crecimiento exponencial que no ha dado todavía el Estado un resultado visible para contener todo esto. Esto en razón inclusive y hablando ya en factores inclusive económicos respecto a las crisis económicas, de la descomposición social, de la narcocorrupción que existe, y entonces esa es la parte preocupante, porque si el Estado, que es el llamado a garantizar el respecto a los derechos de los ciudadanos, no lo puede responder, entonces entendemos de que existe ya una falla estructural, no respecto de la norma, sino más bien de las instituciones como tal. Dentro de aquello también y dentro del estudio de los delitos que se cometen contra los niños, niñas y adolescentes, bueno, pues, si nosotros cogemos el COIP como tal, tenemos tenemos un grupo de delitos variado, que van desde los delitos, estos delitos que tienen que ver con graves violaciones de derechos humanos, hasta delitos comunes como la violación, como el abuso sexual. Y entonces, eh, aquello es importante porque el marco legal ha permitido una protección vasta respecto de lo que es
la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Por ejemplo, en el caso del artículo 79, que es del genocidio, que es una grave violación de derechos humanos, establece dentro del genocidio cuando se traslade forzadamente a niñas, niños y adolescentes. Entonces, de cierta forma, se está protegiendo ya a un grupo, por ejemplo, adentrándonos nosotros dentro de un grupo constituido como los Shuaras, los Taromenanes, los Tagaeris, que ya son grupos en razón de su etnia que forman parte ya de una nacionalidad y un pueblo. Y entonces, el trasladarlos terminaría por configurarse un delito de genocidio. Así también está el delito de trata de personas, como tal, que habla respecto ya de esto en cuanto al traslado, transporte que se haga respecto de los niños, niñas y adolescentes en cuanto a las fines de explotación, de rapto, de fraude, de engaño, de abuso de poder, en el que se verifique en efecto la vulnerabilidad de estos grupos. Y luego está también la explotación sexual de personas, que como un tipo penal establecido respecto ya del turismo sexual, inclusive, en donde son captados los niños, niñas y adolescentes para ser objeto de estas vulneraciones. En razón de aquello, el legislador ha establecido el turismo sexual como un delito dentro del catálogo de delitos del Código Orgánico Integral Penal, como la pornografía, con la utilización de niñas, niñas y adolescentes, la comercialización de pornografía, con la utilización de niñas, niñas y adolescentes, los trabajos forzados y explotación laboral, en la que evidentemente está configurado para la protección de los niños y adolescentes. Y quizás este es uno de los tipos penales más frecuentes, socialmente visibles, y que inclusive nosotros participamos para la comisión de este delito. ¿Por qué digo participamos? Porque cuando nos paramos en los semáforos, por ejemplo, lo que hacemos es entregar una dádiva, esto en razón de la persona que se nos acerca. Y esto lo que permite es que este tipo de delitos sigan incrementándose. Entendemos también que existe un drama social detrás de todas estas personas y que la responsabilidad no recae de forma individual dentro de las personas, sino más bien esta responsabilidad recae ya en cuanto al Estado como tal de proteger a las personas tanto nacionales como extranjeras, y que así lo obliga la Constitución. También tenemos los trabajos forzados u otras formas de explotación, el reclutamiento de niñas y adolescentes. Esto inclusive en razón de un conflicto armado que, como los indiqué, están encasillados respecto de las graves violaciones de derechos humanos, que el legislador ya los recoge dentro del Código Orgánico Integral Penal, la distribución de material pornográfico a niñas y adolescentes, la corrupción de niñas y adolescentes, la utilización y exhibición pública con fines de naturaleza sexual en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, la extorsión sexual, el abuso sexual, la violación, la difusión de información de circulación restringida, el tráfico ilícito de migrantes, inclusive el reclutamiento de niñas y adolescentes con fines delictivos, que este sería el último tipo penal. Entonces, como vemos, el diseño legal, el diseño dentro del Código Orgánico Integral Penal está encaminado a proteger varias conductas, a adecuar varias conductas delictivas en protección de los niños y adolescentes. ¿Qué nos permite esto? Que de cierta forma se cumpla con lo que inicié respecto de la protección que tiene que dar el Estado en cuanto a este grupo vulnerable, que así lo ha establecido el artículo 45. Eso en cuanto a lo que son los delitos contra los niños, niñas y adolescentes. Le pregunto, doctor Vázquez, si es que, como son los dos temas de delincuencia organizada y los delitos contra los niños, niñas y adolescentes, no sé si de esto abarcamos preguntas o continúo en cuanto al otro tema. Mi estimado doctor, claro que podríamos hacer unas preguntas a los estudiantes que están inscritos al curso, tomando en cuenta que también es parte de la participación de la clase, ¿no? Entonces, se podría hacer aquí un primer ciclo de preguntas y posterior, o también comentarios, y posterior a ello, continuar con la segunda parte.
Ah, perfecto. Entonces quedo abierto a cualquier tipo de pregunta y más bien algún tipo de observación o comentario para ir ahondando en ciertas circunstancias que podrían ser de interés de los panelistas. Estimado Adrián, Dime. procede a verificar si es que existen preguntas o comentarios. Hay unas personas muy participativas aquí en clase y sería importante escucharles. Dale, estoy pendiente porque nadie ha escrito en el chat todavía y no hay alzado la mano. Bueno, entonces continuemos. Ah, no, Leslie, sí. Leslie Morillo, por favor. Buenas noches, doctor. Doctor, ¿me puede explicar un poquito más sobre este tipo penal que había mencionado? Yo no lo he escuchado mucho, no, no. Corrupción de niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver. ¿Ya? Bueno, en el artículo 169 del Código Orgánico Integral Penal se establece como tipo penal la corrupción de niñas y adolescentes. Entonces dice que la persona que permita el acceso o exposición de niñas y adolescentes de forma intencionada a contenido nocivo sexualizado, violento o que llame a cometer actos de odio será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y luego establece también que la persona que incite, conduzca o permita la entrada de niñas y adolescentes a prostíbulos o lugares en los que se exhibe pornografía será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Cuando entendemos este tipo de tipología, debemos entender también qué es lo que persigue el legislador en cuanto al bien jurídico que se quiere proteger. Entonces entendemos que dentro del artículo 66, por ejemplo, numeral tercero, habla respecto del derecho a la integridad física, psicológica y sexual. Entonces, de cierta forma, el legislador lo que trato de entender es que protege también esta parte de las personas, como son los niños y los adolescentes, no, no sean sexualizadas, tampoco adelanten este proceso de la libertad sexual que tienen como derecho, por ejemplo, y que en razón de aquello lo que hace es castigar a las personas que les inciten, por ejemplo, al observar, al consumir pornografía, al poder ir a los centros de tolerancia, como son los prostíbulos, o inclusive indica de que no se les pueda mandar contenido nocivo sexualizado. ¿Por qué? Porque la madurez y la parte psicológica de un niño, niña y adolescente es diferente ya a la de la persona adulta, y en razón de aquello lo que trata es de protegerse esta parte de que no se adelante esta libertad sexual de la que tienen derechos también los niños, niñas y adolescentes. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, no. Gracias, doctor. Muy buena la explicación. Continuamos, doctor Vázquez. Bueno, el otro tema. Perfecto, continúe nomás, mi doctor. Gracias. El otro tema es un tema que también está relacionado con los delitos contra los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué está relacionado? Porque evidentemente esta crecida de la delincuencia ha permitido que se empiece ya a visibilizar los GDO, que se ha denominado dentro del territorio ecuatoriano, los grupos de delincuencia organizada transnacional. Para esto es importante analizar qué pasó antes de que lleguemos a estos términos que los denominamos delincuencia organizada. Entonces, en el año 2000, en Palermo, en Italia, se reunieron varios países, esto con la necesidad de establecer la Convención de Palermo. Principalmente la Convención de Palermo lo que habla es respecto de la Convención de las Naciones Unidas en contra de la delincuencia organizada, transnacional y sus protocolos. ¿Cuál era la preocupación de los Estados miembros de las Naciones Unidas en cuanto a la crecida de la delincuencia organizada?
se dieron cuenta ellos de que ya los crímenes no eran a nivel local o a nivel de país como tal, sino que la delincuencia siguió avanzando de tal suerte que ya comprometían grupos delictivos en varios países. Entonces, por ejemplo, en un país se realizaba la trata de personas con fines de explotación sexual, por ejemplo, la prostitución. Ese delito, esa actividad ilícita generaba dinero. ¿Qué se hacía con ese dinero? El blanqueamiento en otro país. Con lo cual, pues, esta actividad ilícita que se realizaba en un país, se les terminaba por blanquear, de cierta manera, legalizar este rédito económico que se dejaba del delito cometido en otro país. Entonces, los Estados miembros de las Naciones Unidas se dieron cuenta respecto de estas circunstancias. A más de aquello, no solo la existencia de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, sino también ya el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos, permitieron en definitiva darle un matiz dentro de esta convención de las Naciones Unidas en Palermo para que se inicie con este tipo de tratados. Entonces, a más de la Convención de las Naciones Unidas en contra de la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos, también se emitió el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que esto también complementaría la Convención de las Naciones Unidas en contra de la delincuencia organizada transnacional. Y también se emite el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y posterior a esto también se emite el protocolo respecto de armas de fuego y para complementar también esta convención contra la delincuencia organizada. Entonces, partiendo de esto, de un proceso ya más bien, una línea temporal respecto de lo que sucedió en el año 2000, la convención lo que nos dice es que la delincuencia organizada es un grupo estructurado de 3 o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Entonces, cuando revisamos este concepto que ha dado la Convención de Palermo, entendemos de que se establece primero la existencia de un grupo estructurado de 3 o más personas. Esto indica para que exista también en una línea de tiempo, es decir, su duración tiene que no ser simplemente de un momento, sino más bien de una existencia prolongada. Y ¿para qué está este grupo? Pues para cometer delitos que han sido ya tipificados. Cuando nosotros también cogemos lo que es el Código Orgánico Integral Penal, también se establece de cierta forma lo que es la delincuencia organizada. Entonces, en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, se dice que la delincuencia organizada es lo siguiente. Entonces dice, la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de 2 o más personas que de forma permanente o reiterada financies de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años, y que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material. En este sentido, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Y luego dice, las demás colaboraciones serán sancionadas con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Respecto de esto, también dentro del Código Orgánico Integral Penal, establece la reclutación a niñas, niñas y adolescentes en el artículo 369.1. Y que en su parte pertinente lo que nos indica es que
que las personas que de manera individual o como parte de una estructura delictiva reclute o enliste a niñas y adolescentes con el propósito de cometer conductas tipificadas como delitos será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Indica que la sanción será de 13 a 16 años si el reclutamiento tiene relación con el cometimiento de delitos de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, contra la integridad sexual y reproductiva, delincuencia organizada, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, sicariato, extorsión, robo o terrorismo. Es decir, el legislador ya ha establecido que si es que en efecto este grupo delictivo recluta a niñas y adolescentes para que cometan estos actos ilícitos, incluso existe ya una pena más gravosa que sería ya de 13 a 16 años. Ahora, lo importante es cómo entender a la delincuencia organizada. Y entonces, la forma más fácil para darle de cierta forma, un matiz a lo que es la delincuencia organizada, debemos entender respecto ya de una estructura como una estructura empresarial. ¿Por qué hay una estructura empresarial? Porque dentro ya de una estructura empresarial existe una división y repartición de funciones, así dentro de esta empresa cada uno cumple un rol. Entonces, por ejemplo, y hablando dogmática penal, podríamos derivar que dentro de esta delincuencia organizada, podríamos hablar de lo que la dogmática penal ha hablado respecto de la teoría del dominio del hecho, por ejemplo. ¿Qué habla de la teoría del dominio del hecho? Porque es importante esto. Para darle un matiz respecto de lo que es la delincuencia organizada en cuanto a establecer roles, participación y autorías dentro de esto. La teoría del dominio del hecho, lo que habla es de que dentro de un grupo estructurado, cada persona tiene un rol, ya sea secundario o principal. Las personas que actúan principales, pues lo que hacen es, de cierta forma, entregar ciertas actividades secundarias a otras personas, por ejemplo. Por eso habla dentro del tipo penal en cuanto al financiamiento. ¿Qué hago yo? Teniendo un poder económico, ¿no es cierto?, a través del narcotráfico, lo que hago es que no solo sea el delito del narcotráfico como tal, sino ya dentro de esto, el reclutamiento de menores de edad, por ejemplo, el hecho de, dentro del narcotráfico, tener también armas de fuego. Dentro de este delito de narcotráfico, a más de las armas de fuego, blanqueo este dinero dentro de lo que es los delitos de lavado de activos. Entonces tengo toda una organización como tal. Los unos al realizar el movimiento de la sustancia catalogada sujeta a fiscalización, que sería cualquier tipo de droga. Lo otro ya sería inclusive ya contaminar los puertos, por ejemplo, para enviar a otros países. Y el rédito que me dé, pues colocar de forma que me permita también no poder ser rastreado por parte del Estado para poderlo ya ingresarlo dentro de la economía como tal. Entonces, tenemos toda una organización. Dentro de lo que se ha establecido en el Ecuador, los grupos delictivos no están solo dedicados a una actividad como el narcotráfico, por ejemplo, que acabo de indicarles en este momento de forma singularizada, sino más bien las personas y los GDO que se han podido observar dentro de las actividades ilícitas que lo cumplen, también está el lavado de dinero, el tráfico y robo de combustibles, el secuestro y sicariato, el tráfico de armas y explosivos. Además de aquello, ahora también ya realizan las actividades de minería ilegal, el tráfico de personas, la piratería. Existe también los delitos cibernéticos, los ataques desde las cárceles. Lo que se hace también es inclusive las extorsiones. Digo los ataques cibernéticos porque quizás muchos de ustedes en algún momento recibieron un correo electrónico diciendo el Banco del Pacífico le ha mandado para que autentique la contraseña, por ejemplo, y que no son enviados por el banco, sino más bien por estos grupos criminales, y a través de aquellos, pues, lo que se comete también son delitos cibernéticos. El robo de vehículos y maquinarias, inclusive la falsificación de moneda.
como tal. Entonces, se ha diversificado la tipología de delitos dentro de la delincuencia organizada. ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido esto? Porque es muy rentable. Aparte de eso, como se indicó, los grupos trascendieron las fronteras. ¿Qué sucede cuando trascienden las fronteras? En efecto, tenemos unas organizaciones más poderosas fuera del país. Entonces, nosotros sabemos que el Ecuador no es un país productor de la cocaína, de la marihuana. Bueno, la marihuana en mínima, en razón de ciertas partes del territorio nacional, pero la droga en bruto llega de Perú y llega de Colombia, principalmente en el norte del país. Nuestra ciudad está contaminada respecto de toda la sustancia que viene, toda la droga que viene desde la República de Colombia. Entonces, esta droga termina también ya en los cárteles ya más grandes, por ejemplo, los cárteles de mexicanos, los cárteles constituidos ya en Europa, África, en el Asia. Lo que ha permitido es que cada organización, como es una estructura empresarial, pues tenga contacto con otra organización y esto facilite la actividad ilícita como tal. No solo eso, sino también al diversificarse en el cometimiento de varios delitos, lo que ha permitido también es cometer más delitos como tal, por ejemplo, el tráfico de migrantes, el coyoterismo, que nos permite y que ha sido visible que, por ejemplo, en el centro del país, el auto del país, exista ya ciudades abandonadas, pueblos abandonados. ¿Por qué? Porque ha existido una migración ilegal a través del coyaterismo, a través del tráfico de migrantes, y que esto también están atrás de todo esto las bandas, los mismos grupos delictivos en el Ecuador ya determinados como Lobos, Tiguerones, como Latin Kings, como facciones delictivas GDO identificadas. Es interesante también dentro de todo esto respecto de cómo el Estado también es superado en cuanto ya a su capacidad para controlar la sociedad y también para poder controlar respecto de la actividad ilícita que existe dentro del territorio ecuatoriano. ¿Cuál es el problema de esto? Que este exceso de recursos que tiene les permite tener también acceso a mejores armas, mejores vehículos, inclusive mejores equipos para realizar inteligencia, inclusive ya trascendiendo más allá de esto, de la tecnología, del equipamiento de armas, enquistarse también en el poder político, público, que de cierta forma es parte de la estructura de la delincuencia organizada como tal. Debemos entender de forma ya más simple, por ejemplo, el hecho de los financiamientos que se hacen dentro de las campañas para acceder a un cargo de elección popular, o el hecho de ser beneficiarios inclusive de una contratación por parte del Estado en un caso de licitación, por ejemplo. Entonces nos damos cuenta de que la diversificación del delito no solo está respecto del sicariato, el homicidio, el asesinato, el tráfico de drogas, sino también de estos delitos que se cometían, ahora también hemos pasado ya a los delitos que se ha denominado de cuello blanco, y que esto lo que permite es que la autoridad que debe realizar los controles como tal dentro de la sociedad sean flexibles, no solo sean flexibles, sino además de ser flexibles, se fuga la información, esta fuga de información que es lo que permite de que no se pueda realizar el control conforme debería realizarse. Y esta falta de control lo que termina es por contaminar socialmente y aprovecharse también de las personas que están en estado de necesidad. Entonces, como vemos, la delincuencia organizada es una problemática ni siquiera
a nivel local, sino más bien es una problemática a nivel nacional y supranacional, porque si el Ecuador no puede controlar a los grupos delictivos dentro de su territorio nacional, imaginémonos cómo lo puede hacer con grupos mejor estructurados que son ya grupos internacionales. Entonces, ese es el inconveniente que tenemos, inclusive dado que existe dentro de la normativa el tipo penal como tal, existen los medios logísticos, pero lo que no existe es, en definitiva, esta solvencia por parte del Estado para poder equiparar de cierta manera, estar al mismo nivel de los niveles de la delincuencia organizada. Mientras leía un poco de esto de la delincuencia organizada, inclusive me llamaba la atención mucho que, por ejemplo, el Ecuador tiene una situación privilegiada geopolíticamente, que le permite acceder a muchos puertos. Es tan buena la posición del Ecuador hablando ya respecto de su ubicación, que, por ejemplo, lo que no sabía es que Ecuador inclusive tenía límites con el país de Costa Rica, uno de los países también donde es un país de paso donde llega toda esta, por ejemplo, el tráfico de migrantes, la droga, el lavado de activos. Esto en razón de la plataforma de Galápagos que da con el territorio de Costa Rica y que desde ahí pues salen varias toneladas de droga hasta este país, hasta poder arribar a los puertos ya en Estados Unidos, a México inclusive, y de México saltar a Europa, a Australia, al África, al Asia, y esto le permite también ser reeditable este tipo de delitos. Hablaba también, y respecto de aquello, en cuanto a las cadenas de valor. Es importante este entendimiento de las cadenas de valor. Cuando nosotros hablamos de las cadenas de valor dentro de la delincuencia organizada, entendemos de que este grupo como tal está constituido para sacarle el mayor provecho a esta organización criminal, es decir, por eso existe una cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor dentro de la actividad empresarial como tal, dentro del negocio lícito? Es este rédito que va a obtener la empresa por la actividad que está realizando. Estas cadenas de valor son tan visibles que por eso es que patrocinan a políticos. Por eso es que tenemos nosotros dentro de los casos que tenemos en el Ecuador, casos como purga, metástasis, donde ya se ha contaminado a niveles jerárquicos superiores, por ejemplo, vocales de la judicatura, altos mandos policiales, personas que están ligadas también a personas de elección popular, y que inclusive algunos de ellos han terminado con su muerte. Entonces, entendemos de que estas cadenas de valor son tan visibles y son tan rentables que les permite mantenerse como grupos delictivos dentro de una línea de tiempo, y que esta línea de tiempo se ha mantenido ya aproximadamente por 10 años, lo que significa que si el Estado como tal no da una respuesta a esta creciente actividad ilícita, vamos a terminar descomponiéndonos socialmente, no solo descomponiéndonos socialmente, sino estructuralmente como Estado, en algún momento inclusive va a terminarse por fraccionar y los resultados van a ser caóticos para la sociedad. Así como existe también el Tratado de Palermo como parte de las Naciones Unidas, esto para la prevención de la delincuencia organizada, también en Europa específicamente se creó el Tratado de Lisboa, que tiene las mismas finalidades en cuanto ya a esto del tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en este caso las drogas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de migrantes también, que en Europa también es desbordante. Esta parte de este estudio del delito de delincuencia organizada, si es que nosotros nos ponemos y nos damos cuenta del momento social en el que nos encontramos, vamos a darnos cuenta de que se está nuevamente hablando ya del derecho penal del enemigo. ¿Por qué hablo del derecho penal del enemigo?
porque nosotros estamos empezando ya a determinar ciertos grupos, ciertas facciones como enemigos sociales y que evidentemente a través de los estados de excepción lo que queremos es inclusive limitarles en cuanto a los derechos. Por ejemplo, en Estados Unidos es más visible el derecho penal del enemigo. ¿Por qué? Porque dado ciertos delitos como el terrorismo, por ejemplo, incluso dentro de la delincuencia organizada como tal, lo que hacen es torturarles y no existe mínima garantía. Entonces ahí se visualiza lo que es el derecho penal del enemigo porque ni siquiera existen garantías en cuanto a ciertos grupos delictivos. En el Ecuador lo que se está haciendo es dado mediante estados de excepción, limitar los derechos, entonces violentamos la propiedad privada, violentamos también el derecho a la circulación y de cierta manera identificamos que a cierto grupo, ciertas facciones como enemigos sociales y lo que hacemos es poderles judicializar dentro de los grupos del GDO que han sido determinados dentro del estado de excepción, por ejemplo. Lo otro también que es interesante en cuanto ya al estudio es cómo también dogmáticamente lo que se hace es el estudio ya de la adecuación jurídica y esto en cuanto a la tipología. Entonces, existe un sujeto activo en el cual serían de 2 o más personas. Aquí son 2 o más personas, de la convención habla de 3 o más personas, y en cuanto ya al sujeto pasivo, pues entendemos de que es la sociedad del Estado como tal. Si nos vamos también respecto de la conducta, entendemos de que son este grupo delictivo con una finalidad, esto, el cometer actos ilícitos y que tienen como principal fuente, pues la financiamiento que podrían lograr ellos para que se cometan más delitos. Y ya, si vamos ya al bien jurídico protegido, pues está la seguridad del Estado como tal, los derechos individuales de cada una de las personas. Entonces entendemos de que es un delito compuesto, estructurado, que no solo atañe al Ecuador, sino más bien es una problemática a nivel internacional de la que el Ecuador, al ser un país en una situación geográfica privilegiada, pues ha sido utilizada como país de paso. Eso es lo que les puedo indicar respecto ya de lo que es la delincuencia organizada transnacional y que de cierta forma lo que se ha podido recabar es de que esto también viene con cifras exponenciales, es decir, existe un crecimiento visible respecto del crecimiento de este tipo de delitos y que el Estado evidentemente no ha dado o no ha sido posible dar respuesta a la sociedad para la protección que debe dar como Estado, como obligación que tiene también, que le ha establecido en el artículo 3 de la Constitución. Eso, señores panelistas, no sé si tienen alguna pregunta. Vemos 2 preguntas. Adrián. Si no estoy mal, Jess Kuchalat fue quien levantó la mano primero. Por favor, tienen la palabra. Sí, buenas noches, doctor Luis Vázquez, doctor Jefferson Ibarra y compañeros. Me gustaría un poco hablar, en algún momento usted topó los delitos informáticos y esto es muy importante. Los delitos informáticos en contra de los niños, niñas y adolescentes en relación a esta protección integral y como consecuencia de esta protección integral, una justicia restaurativa con estos mecanismos de reparación integral, que de alguna forma yo creería que no podríamos llamarlo tan integral, sino parcial. Y bueno, quería entrar en contexto. Yo creería que la mayoría o el 80% de los ecuatorianos aún desconocemos que existe esto que viene siendo la dark web y que es un medio por el cual los grupos de delincuencia organizada pueden cometer ilícitos en contra de todos los bienes jurídicos protegidos que protege el Estado de manera anónima. Entonces, estamos hablando de que los niños están expuestos de manera desmesurada a través de estos dispositivos electrónicos, ya sea del teléfono, de los portátiles y todo esto. Ahora, también me gustaría hablar de este navegador Tor. ¿Cuál es la finalidad de este navegador Tor? Nosotros accedemos a la dark web a través de este navegador y la finalidad es alterar nuestra IP.
Es decir, si yo, Jessica Cuchala, estoy en Ibarra, mi IP me direccionará que me encuentro en Estados Unidos o en España. Ahora, ¿cómo podríamos, si, no sé si es una falla de la estructura institucional o de la norma, que las instituciones que tiene la Policía Nacional, ya sea en esta unidad de ciberdelitos, aún no conocen estos tipos de delitos y va a resultar tal vez en investigaciones infructuosas y vamos a ser víctimas que terminaríamos al final con archivos de la causa, porque no vamos a encontrar a quién vamos a atribuirle esa responsabilidad. No vamos a tener un sospechoso reconocido o concreto. Entonces, podríamos decir que hay entonces una protección integral a los niños, niñas y adolescentes, o esto es de manera parcial. Esa es mi pregunta, doctor. Gracias. Gracias, Jessy. Claro, a ver, lo que pasa es que ahí hay que también analizarlo ya, no solo el hecho de cómo está diseñado la norma como tal y la protección. La protección está ahí, o sea, la conducta prohibida está establecida dentro del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, claro, la preocupación es cómo hacemos para que esa conducta prohibida no termine por consumarse, sino más bien para que exista una correcta prevención respecto de aquello. En algún momento leía tuve acceso a la información que la Interpol emitía y entonces nos indicaban que uno de los factores de alto riesgo es que los niños, niñas y adolescentes ahora están conectados de forma permanente a las redes sociales y el acceso al Internet sin control les permitía también ser blancos fáciles para cualquier tipo de delitos, ya sea, por ejemplo, pornografía, abuso sexual, violación, inclusive el hecho de difundir contenido que sea de carácter reservado, publicación de algún tipo de información reservada, por ejemplo, fotografías y todas estas cosas que podrían ser sexualizadas. Era la preocupación de la Interpol. En razón de aquello, no existe, no hay ya por parte del Estado, por ejemplo, un control que sea visible. Lo que hay es una responsabilidad ya al interior de cada uno de los núcleos familiares. Y creo que esa es una deuda pendiente porque no nos hemos actualizado en cuanto a este tipo de modalidades que podrían recaer ciertos grupos vulnerables, en este caso, como tú lo has indicado, los niños y adolescentes. Entonces, claro, existe la conducta prohibida, pero no existe algo que nos haga prevenir de esta conducta prohibida como tal, si aquello es la respuesta. Entonces, ¿es punible? Sí. ¿Es prevenible? Complicado, porque no todos los delitos no para todos los delitos, hablando ya de forma general, el Estado podría garantizar, por ejemplo, el que no vaya a suceder ningún tipo de infracción. Lo que sí existe es, de cierta forma, el resguardo al bien jurídico protegido, esto como una prevención general incluso del delito, ya hablando ya de la teoría de la pena como tal, ¿no? Para no adentrarme ya en temas, en otro tipo de temas. El diseño está para prevenir el cometimiento del delito, pero más no para prevenirlo como tal. Quizás esa es una de las deudas que no está solo en el Ecuador, sino a nivel global. Listo, muy amable. Gracias. No sé quién era la otra persona que había Leslie levantado. Morillo. Sí, yo. Doctor, a ver, este tema de lo que usted hablaba de la teoría de Gunther Jacobs, del tema del derecho penal del enemigo, si no estoy mal, es el sinónimo lo mismo del derecho penal de autor, ¿verdad? No le escuché, perdón. Sí, ahí me escucha. Sí, ahí le escucho. Sí, que este tema de la teoría de Gunther Jacobs, el derecho penal del enemigo, es el sinónimo, es lo mismo de lo que denominamos derecho penal de autor. No, No, diferente. muy diferente. ¿Por qué? Bueno, o sea, del derecho penal del enemigo se deriva el derecho penal de autor, porque más o menos para hacer el análisis ya un poco ya adentrándonos a los postulados filosóficos, por ejemplo, o la construcción filosófica que tiene detrás de esto,
desde, vamos a entender desde, por ejemplo, lo Ambrosio, que va identificando al biotipo del delincuente como tal. El derecho penal del enemigo no habla de la persona como tal, el derecho penal de autor sería el biotipo del delincuente como tal. Pero el derecho penal del enemigo lo que hace es crear a ciertos grupos que podrían cometer cierto tipo de delitos y en razón de aquello se les flexibilizaría los derechos, como les explicaba en Estados Unidos, por ejemplo, existe un terrorismo, ¿no es cierto? Si es una persona de Medio Oriente, aparte, que sea partícipe del Islam, un Islam extremista, que sea yihadista, por ejemplo, y que aparte de eso haya mantenido amenazas, entonces a esa persona, por ejemplo, se le aplica la teoría penal del enemigo, porque reúne todas las circunstancias para que el Estado intervenga sobre esta persona y se le violente todos los derechos que existen dentro del marco constitucional. Por eso por eso existen las cárceles como Guantánamo, donde se les tortura, no existe fórmulas de juicio, se quedan ahí durante años de años sin que nadie reclame, ni siquiera sepan si es que viven o no viven, si reciben alimentación o reciben alimentación. Entonces, ahí, por ejemplo, es visible la teoría penal del enemigo. Y claro, la teoría de autoría se deriva también del análisis que hace Hunter Jacobs en cuanto a esto, pero ya de forma ya más individual en cuanto a ciertos biotipos de personas. Por ejemplo, siempre tenemos estos reparos en cuanto a las personas afrodescendientes, por ejemplo, y que en razón de aquello incluso ellos mismos se sienten estigmatizados. Entonces, siempre es más propenso de que un funcionario policial vaya y aprenda a un afrodescendiente, no aquí en el Ecuador, en cualquier parte del mundo, por eso es que son los grupos vulnerables. Hallado. Y bueno, en esto del derecho penal de autor, respecto a cada individuo y a las cualidades que éste tiene, podría ser un claro ejemplo de lo que pasó a raíz de la declaratoria de conflicto armado aquí en el Ecuador, que estaban las personas que tenían tatuajes de lobos súper asustados porque los agentes de seguridad ya querían ir a investigarlos y revisarlos y demás. Claro, pero, por ejemplo, ahí entendemos de que existe cierta direccionamiento en cuanto a un grupo de personas. Entonces, claro, el tener un lobo como tatuado, el formar parte de ciertos grupos étnicos, no solo eso, sino el vivir en ciertos grupos de la ciudad, ya te hacían como parte ya dentro de una organización, sin ser tú parte de la organización. Entonces, ahí podríamos aplicar todas estas teorías, que ya afortunadamente han sido superadas y que ahora ya existe ya la teorías en cuanto ya a la conducta, no más al autor. Ok, Doc, muchas gracias. Fabio de la cadena, tienes la palabra. Buenas noches, doctor Jefferson. Yo tengo una pregunta acerca de qué criterio le podría dar usted o qué opinión jurídica en lo relacionado a la declaración de conflicto armado no internacional, tomando en que fueron catalogados como grupos terroristas. También dentro de estos también forman parte niños, adolescentes, y cómo se trabaja acerca de la protección de la que hemos hablado, acerca de los niños, niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta que todos estos también forman parte de estos grupos. Entonces quería preguntarle qué opinión le merece a la declaratoria de guerra de estos grupos, tomando en cuenta la participación de estos menores en estos grupos. Gracias la pregunta, doctor. Claro, esto es lo que yo hablaba respecto al inicio y esta falta de política criminal, que no existe de cierta forma, un estudio de la política criminal dentro del Estado. ¿Qué permite esto? Estos excesos de determinar, por ejemplo, el conflicto de guerra interno, que responde más a una solución política que a una solución de política criminal como tal. Entonces, lo que sucede ahí, lo que yo creería, es que podemos caer en los excesos y en las violaciones a los derechos de las personas de forma individual, y de cierta forma lo que termina de resultar es que no da solución
al conflicto como tal, por ejemplo, la existencia de los GDO dentro del territorio nacional, y que eso está ya determinado y es visible. Tenemos las cabezas, tenemos las personas que forman parte de estos grupos, pero lo que no se hace es combatirlos de forma directa a estas personas, o se les da inclusive beneficios cuando ya son aprendidos o son detenidos y forman parte del sistema carcelario, tienen más bien ciertos beneficios carcelarios porque están relacionados ya con los grupos de poder dentro de la estructura estatal. Entonces, yo desde mi perspectiva lo que veo es que al no existir una política criminal, lo que hay es de cierta forma un populismo, y dentro de este populismo decisiones antitécnicas que lo que ha permitido es que exista, por ejemplo, se eleve la población carcelaria sin dar la solución a un verdadero problema. Ahora, evidentemente, dentro de los GDO existen los niños y adolescentes, y entonces siempre debemos preguntarnos por qué estos niños y adolescentes están formando parte de estas organizaciones delictivas. Entonces, determinado el problema, vamos a darnos cuenta de cuál sería la solución por parte del Estado. El Estado, evidentemente, se ha desentendido respecto de la problemática profunda. Lo que hace es simplemente apalear, reprimiendo a estos grupos, pero no está dando solución al problema o lo que ha generado para que lleguemos a que niñas y adolescentes sean reclutados por estos grupos. Lo que hay que hacer es obligarle al Estado a que de cierta forma nos dé los resultados o nos dé respuestas a estas problemáticas. Eso es lo que yo creo y pienso, doctor Fabio. Muchas gracias, doctor, muy amable. ¿Alguna pregunta adicional que deseen hacer? Parece que ha quedado claro la clase. Carla Armas. Buenas noches, Doc. Pues con respecto a lo que habla en cuanto a la delincuencia organizada y que son parte los menores en este tipo ¿cómo se puede decir? En este tipo de delitos, porque los menores no son sujetos de punibilidad. Entonces, ella habla de las autoridades y que las autoridades son las que tienen que ver. Sí, imagínese que las autoridades poco o nada les interesa ni la mendicidad que existe y va incrementando día a día. Ahora peor si son los menores grupos o los menores son parte de estos grupos de delincuencia organizada. Claro, en efecto, por eso hablábamos de que no existe una política pública, lo que existe es un populismo penal, que eso es lo preocupante por parte del Estado, de que no da soluciones en cuanto ya al problema que se ha generado, sino más bien simplemente lo que se trata es de combatir de forma violenta, también reprimiendo con más violencia la violencia. También habla, doctor, usted de que las cárceles ahora han incrementado en cuanto a hay una sobrepoblación en las cárceles y pensamos que entre más detenidos hay, los tipos penales aumenten su sentencia, que tengan más años de prisión, vamos a erradicar la delincuencia. ¿Usted le ve esto como una solución en que ahora, tomando otro tema, ¿no? Que está ahorita como en el boom acerca de la problemática que hubo el fin de semana con este tema del aparentemente femicidio del mayor Rodríguez, que si hubiesen más años de cárcel se erradicaría la violencia? ¿Usted piensa que si hay más años o hay más, ¿cómo se podría decir? La justicia fuera más tajante, ¿va a erradicar este tipo de delincuencia? ¿Van a erradicar este tipo de crímenes? Yo en lo personal creo que eso es parte del populismo penal.
que al ser parte del populismo penal no da la solución que la sociedad necesita. Y entonces, claro, las personas creemos o creamos dentro de lo que entendemos un estado de bienestar si es que vemos que las penas, por ejemplo, se incrementan. Entonces, había, por ejemplo, un análisis que se hacía, el delito de homicidio es un delito contra la vida, dar muerte a una persona así de simple, ¿no es cierto? Entonces, la pena privativa de libertad está de 10 a 13 años. Con esto de la consulta popular, que se hizo un populismo penal, miren, ahí está la visión del populismo penal a través de la consulta popular, que casi todos votaron por el incremento de penas, entonces se iban a incrementar el narcotráfico, delincuencia organizada, no me acuerdo de ciertos tipos penales en este instante, pero que no estaban encaminados a los derechos contra la vida como tal, sino más bien a otros bienes jurídicos. Y entonces decimos, si matar a una persona es de 10 a 13 años y el tráfico de drogas, por ejemplo, va a subir a más años, entonces eso lo que nos da el entendimiento es de que existe un populismo penal que no está dando solución respecto de la problemática. El hacinamiento de la población carcelaria viene creciendo año tras año. ¿Por qué? Porque, como les digo, la sociedad crea estos estados de bienestar mientras vea que a las personas les están mandando a la cárcel. Porque si usted, por ejemplo, es una víctima de un robo en el cual para quitarle su teléfono celular, vamos a hablar, y le agredieron, le amenazaron con un arma de fuego, ¿no es cierto? ¿Usted qué es lo que quiere? Verle a esa persona en la cárcel. Claro, la pena va de 5 a 7 años y entonces usted dice que vaya esa persona de 5 a 7 años. Y claro, eso le crea un estado de bienestar y de seguridad porque dice, este ladrón que me robó con un arma de fuego se va a ir mínimo de 5 a 7 años. Lo que no entendemos es las razones de por qué los índices criminales están aumentando, es decir, por qué cuando nosotros salimos a las calles, ¿no es cierto?, hay más delincuencia de la que existía en años anteriores. Por eso siempre sabemos decir, antes salíamos libremente, nos íbamos a la discoteca, salíamos caminando y regresábamos a la casa caminando. ¿Por qué? Porque la delincuencia era inferior. No es que no había delincuencia, sino había menos delincuentes. Ahora la delincuencia ha incrementado. Y no solo que se ha incrementado, sino se ha perfeccionado. Lo que hay que hacer es buscar las razones de por qué se ha incrementado la delincuencia y por qué y cómo es que estos delincuentes están mejores armados, por ejemplo, que la Policía Nacional. De la experiencia que yo tengo, es tan fácil ahora tener un arma de fuego como irse al mercado y comprar en $200 un arma de fuego. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas armas de fuego? ¿Quiénes son las personas que están detrás de todo de este suministro inagotable, en definitiva, de estas armas de fuego? Y yo en mis casos he tenido hasta armas de fuego de la policía peruana, por ejemplo, que han terminado en manos de los delincuentes. Entiendo que también en Perú, en Colombia, debe de existir delincuentes que tienen armas de dotación policial y dotación militar. Entonces, todo eso nos lleva a entender la problemática delincuencial de una forma diferente. ¿Qué está generando estos delitos? Eso es lo que el Estado no está respondiendo y tampoco lo está analizando, sino lo que hace es reprimir violencia más violencia, incrementar la pena, como una visión de la prevención general del delito, de esto como indicando, miren, sociedad, si usted comete una infracción, va a irse más años a la cárcel, y a la gente no le importa, porque tiene otras necesidades, y entonces hay necesidades que no están siendo atendidas, y por eso la gente también comete delitos. Eso, Carla. Gracias, Doc. ¿Van a preguntar a alguna persona adicional, alguna inquietud o damos por cerrada la clase? Adriancito, tome la palabra. Adrián, ¿dónde sería? Bueno, Bueno, una vez que no tenemos dudas respecto a... Ah, no, Carla Armas, siempre tan pertinente.
Continúa, Por favor. Carla. Doctor, podemos salirnos del tema de lo que es la delincuencia organizada y como usted también es parte de lo que es fiscalía y tiene información o nos puede dar su criterio acerca del tema que hubo el fin de semana con respecto al crimen, se podría decir, que hubo por parte del mayor Rodríguez a su aparente conviviente o esposa, con respecto a lo del femicidio. Claro, Aparente femicidio, ¿no? claro. No sé si es que el mayor estará vivo o no estará vivo, no sé si, creo No, que se él falleció. falleció. Igual falleció. Ajá. ¿Qué hubiese pasado si él hubiese también no hubiese fallecido? O sea, ¿cuál hubiese sido la consecuencia? Y, o sea, pero claro que él falleció, ¿no? Claro. O sea, yo quisiera su criterio. Claro, de lo que nosotros conocemos, entendemos de que vivían en un círculo de violencia. Es decir, existía una relación asimétrica de poder, lo que establece, por ejemplo, en cuanto al delito de femicidio. Entonces, esta relación asimétrica haría o entenderíamos nosotros de que configuraría el delito de femicidio. ¿Cuál sería la consecuencia jurídica de los actos si es que el mayor Rodríguez estuviera vivo? Pues recibir una sentencia de por lo menos 24 años. ¿Por qué? Porque hay circunstancias agravantes dentro de lo que establece ya la normativa del delito de femicidio. Entonces, al existir las relaciones asimétricas, a más de aquello, el hecho de hacer uso, por ejemplo, en este caso del arma de fuego, de tener información privilegiada respecto de dónde está la persona con la que mantenía la relación, le harían responsable y acreedor a esta pena privativa de libertad. Siempre cuando hablamos del femicidio, siempre vamos a entender estas relaciones asimétricas de poder en las que es visible, por ejemplo, el círculo de violencia, donde una de las personas va a estar sometida a la voluntad de la otra. Entiendo que dentro de la relación que había, la señora creo que ya tenía también otra relación sentimental y que esto es lo que terminó por desencadenar los hechos que ocurrieron el día sábado. Entonces, de esta forma vemos más visible las relaciones de poder que existe por parte de el mayor Rodríguez en contra de la ciudadana que falleció. Eso, Carla. Perdón, Doc. Dentro de mi criterio y también revisando un poco más el concepto, el criterio de otros juristas sobre el tema del femicidio, revisé un punto de vista de una jurista, no me acuerdo el nombre ahorita, pero ella hablaba netamente que el femicidio debe cumplir ciertos elementos, ¿no? Y por eso es lo que me quedó esta duda. En cuanto a que no se puede malinterpretar lo que es el machismo con la misoginia, que para que cumpla el tipo penal de femicidio debe este sujeto activo debería cumplir con ese diagnóstico psicológico, psiquiátrico o tener la patología de la misoginia. Entonces, ahí es como que me confundí, o sea, claro que está, ¿no? El hombre que dé muerte a una mujer, que tenga esa aberración hacia la mujer, es un femicidio, Femicidio. un femicidio, es exacto. Entonces, a eso es lo que yo tengo esa confusión, porque es el criterio también, o sea, de una jurista muy reconocida, y me quedó como esa duda, ¿no? Que no necesariamente porque el hombre le haya dado muerte a su pareja o su conviviente, se puede configurar el tipo penal de femicidio. Por supuesto, y yo comparto con la jurista. O sea, por eso es que cuando nosotros entendemos el femicidio debemos entender dentro de las relaciones asimétricas de poder, no dentro de lo que es la misoginia o inclusive el machismo, ya como teorías de género, como construcción también de la teoría de género. Entonces, lo que hay es visible es que dentro de las relaciones asimétricas de poder exista un círculo de violencia y que este círculo de violencia desencadene en agresión física, sexual, y en este caso, por ejemplo, un atentado contra la vida. Entonces,
Por eso es que una persona puede odiar a una mujer, que sería la misoginia, puede detestar, no permitir, pero que no va a realizar un acto, por ejemplo, el hecho de terminar con la vida de una mujer, y que a ello tampoco, por ejemplo, lo que haría es más propenso para que cometa un delito, pero ya desde un punto de vista neurológico y desde un punto de vista psicológico como tal. Pero lo visible dentro del femicidio, como le digo, es la parte de las relaciones asimétricas, y que inclusive los manuales que hablan respecto de la investigación del delito de femicidio es establecer esto con la pericia de contexto, con la pericia de psicología, con la pericia inclusive de trabajo social, una autopsia psicológica inclusive que nos permitiría determinar la relación o el círculo de violencia en la cual estaba sometida esta persona. Inclusive ya hablando ya más detalladamente, si es que existía o no una denuncia, si existía o no una boleta de auxilio, si existía o no algún tipo de trastorno mental, por ejemplo, por parte de la persona, que le haría más propenso o declive a realizar este tipo de actos. Entonces, por eso es que el artículo 141 dice, la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Entonces hablamos, por ejemplo, ya de las relaciones asimétricas de poder, donde el hombre visiblemente va a someter psicológicamente a la mujer, y que esto lo que hace es que en algún momento termine con la muerte de la misma. También eso habla las recomendaciones de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, cuando habla respecto del análisis del campo algodonero versus México, que da razón en cuanto a la violencia del Estado en contra de las mujeres, la violencia de los funcionarios en contra de las mujeres, la violencia ya de forma individual de los agresores de las mujeres en contra de las mujeres, y entonces tenemos Estado, funcionarios y la persona de forma individual, que haya se establecido como feminicidio, acá femicidio porque es de forma individual el cometimiento de la infracción. Es interesante también abarcar, y le recomiendo, Carla, si le gusta el tema, existe dentro de la Fiscalía el protocolo de investigación de delitos de femicidio y violencia contra la mujer, y que ahí establece un protocolo detallado de lo que es, por ejemplo, las relaciones asimétricas de poder, que sería interesante también abarcarlo ya de forma más profunda. Ya. Muchas gracias, doctor. Antes de terminar la clase, no sé si algún colaborador más tiene alguna pregunta para el doctor. Sí, Luis. Muchas gracias, Adrián. Quiero agradecerle, mi estimado doctor, por haberse dado un tiempito a compartir con nosotros en esta clase de Derecho Penal con relación a la protección integral de la niñez y adolescencia dentro de la capacitación que hemos organizado de Academia de Debate Social. Quedamos totalmente agradecidos y esperamos tomar en cuenta en una próxima oportunidad que nos pueda colaborar. Muchas gracias y bueno, les agradezco a todos por estar presentes, por estar atentos y por participar. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, más bien invitación, les agradezco. Buena noche con todos. Una buena noche, Doc.